Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Pues muy buenos días, Dani, ¿cómo estamos? Buenos días, Eric. En este día deportivo. ¿Con qué empezamos hoy? Pues mira, si te parece, empezamos hablando de noticias, hablamos de tenis, porque Alcaraz hoy ha hecho un anuncio. Efectivamente, bueno, lo hizo ayer por la tarde, pero nos hacemos eco en el día de hoy. Alcaraz anunció que se cae de Wimbledon. Recordemos que el año pasado ganó los dos torneos seguidos, tanto Roland Garros como Wimbledon, que en este ya sabíamos que no iba a estar en Roland Garros y ahora sabemos que no va a estar en Wimbledon. La verdad que es una noticia bastante mala y bastante peligrosa, ¿no? Teniendo en cuenta que no esperábamos estas dos bajas. Ya se perdió, recordemos que la lesión que se la hizo la mano, se la hizo en el Conde de Godó, se perdió Madrid, se perdió Roma, se va a perder Roland Garros y ahora pues se va a perder también esa gira por la hierba. Tampoco evidentemente va a estar en Queens, donde defendía 500 puntos, que fue el último campeón, tampoco en Wimbledon, donde defendía 1300, donde también fue campeón, por lo que Jannik Sinner, que es favorito para todos los torneos en los que esté, y sobre todo cuando no está Alcaraz, le va a recortar, bueno, le va a ampliar todavía más la distancia de cara a esa gira por Estados Unidos del último Grand Slam de la temporada, después de estos dos que digo que no va a poder jugar. Llegará con unos 8.160 puntos a ese final de temporada, en el que será bastante complicado recortarle a Sinner, pero bueno, ojalá pueda hacerlo. Puso un comunicado en el que dijo que su recuperación iba en buen camino, que son torneos realmente especiales para él, pero que desgraciadamente tiene que caerse de ellos, y puso al final que sigue trabajando para volver lo antes posible. Esperemos que vuelva lo antes posible, porque es muy importante para el tenis español y para el tenis mundial que se pueda ver esa rivalidad constante entre Alcaraz y Sinner. Ahora nos vamos al Barcelona, porque parece que finalmente este verano sí que va a haber fichajes. Efectivamente, Eric, ya parece que el Barça está cerca de volver a esa regla 1-1 del fair play financiero, y la salida de Robert Lewandowski liberaría aproximadamente unos 12 millones de euros, que es justo la cantidad que le falta al FC Barcelona para cumplir esa regla 1-1 y así pues recuperar esa normalidad en el mercado de fichajes, lo que le permitiría al club catalán poder inscribir jugadores sin restricciones. Además, la Liga pues ha exigido al club aumentar sus ingresos estructurales y cerrar el ejercicio este 30 de junio con beneficios. Esto es clave. En esto es clave el regreso no solo el regreso que ya ha tenido lugar del Camp Nou, sino el aumento de esos ingresos por las entradas, los palcos VIP y también la explotación comercial del estadio. Dentro de la Liga existe optimismo, y en el Barça creen que podrán volver definitivamente a la regla 1-1 este mismo verano, lo que sería fundamental para afrontar el mercado con mucha más tranquilidad que estas temporadas anteriores. Y es que Hansi Flick ya ha marcado cuáles son sus dos grandes prioridades el próximo verano, y son gente que hemos tenido este año en el equipo, como son Marcus Rashford y Joao Cancelo. El técnico alemán considera además clave mantener a estas dos piezas de cara a la próxima temporada. En el caso de Marcus Rashford, el Barça trabaja para ejecutar y renegociar esa opción de compra con el Manchester United, y el delantero inglés ya ha mostrado disposición incluso para rebajarse pues su salario y continuar un año más en el Camp Nou. Por su parte, Joao Cancelo ha terminado convenciendo al técnico alemán después de este final de temporada, y el principal obstáculo sigue siendo pues alcanzar ese acuerdo económico con el Al Hilal Saudí. Veremos qué termina pasando finalmente, Eric. Vamos ahora, si te parece, con Inglaterra, donde ya tenemos un campeón. Llevamos toda la semana hablando de ello y ya sabemos quién es el campeón de la Premier este año. Concretamente es el Arsenal, que vuelve a la cima del fútbol inglés después de una temporada histórica que están haciendo en esta campaña. No solo han ganado la Liga, también llegaron a una de las finales de la Copa, la de la Carabao Cup, y también están en la final de Champions. Veremos si acaban consiguiendo el doblete histórico. El conjunto dirigido por Mikel Arteta certificó ese campeonato de forma matemática después del empate a 1 del Manchester City ayer contra el Bournemouth. Además fue todo el partido ganando el equipo de Iraola, y fue en el minuto 95 el que, con un gol de Haaland, que puso el 1-1 final. Tuvo una ocasión al final Rodri que podría haber acabado en el 1-2 y no darle el título a los de Londres. Hay que decir que esta histórica campaña recuerda bastante a la de los Invencibles, que fue la última Premier que ganaron, la del 2003-2004, y esta es la cuarta Premier que han ganado los dirigidos en este momento por Arteta, y en su momento por Arsene Wenger, que ganó las del 98, 2002 y 2004. Veremos si Arteta empieza ahora otro ciclo que pueda acabar en varios títulos consecutivos, no sé si seguidos, pero sí en varios años, pues 3 en 5 años, cosas de ese estilo. Hay que decir que Arteta ya lleva 6 años y medio dirigiendo
uniendo a este equipo y que este es su primer título de liga. Ya había conseguido 3 subcampeonatos, 2022-2023, 2023-2024 y la temporada pasada 2024-2025. Los otros partidos del día, el Tottenham perdió contra el Chelsea y no pues, certificó su salvación matemática. Perdió 2-1 contra el equipo de Londres y, como digo, no ha conseguido salvarse todavía. Está todavía a 2 puntos del West Ham. Por cierto, el Chelsea consiguió con esa victoria meterse en Conference y todavía aspira a la Europa League. Y por último, hablando en Inglaterra de varias cosas, hay que decir que el Southampton ha sido declarado culpable de Spygate, o sea, de espiar a sus adversarios, y se le ha sacado de la final de los playoffs de cara a subir a la Premier League. Estaba en la final que se iba a jugar este sábado contra el Hull City, pues finalmente no van a estar porque se ha dicho que espiaban a sus rivales, concretamente tengo aquí el nombre, al Middlesbrough, efectivamente, que fue el que se le enfrentaron en semifinales, que va a ser el que va a jugar la final contra el Hull City. Y ahora nos vamos también, seguimos con el fútbol internacional, porque hoy tenemos final de Europa League. Venga, vámonos con esa final que se disputará esta noche a las 9 en el Besiktas Park de Estambul y que medirá el Friburgo frente al Aston Villa. Será una final histórica, ya que ninguno de los dos clubes ha conquistado nunca este título europeo, y el Aston Villa de Unai Emery parte como favorito. El técnico español quiere devolver al club inglés a la élite europea después de una temporada espectacular y busca conquistar su quinta Europa League. Enfrente estará el Friburgo, que tiene hoy una cita histórica. El conjunto alemán nunca ha ganado un gran título, ni tampoco ha logrado clasificarse para la Champions League, que ojo, porque podría conseguir ambas cosas si vence esta noche al Aston Villa en la final de la Europa League. Además, disputaría por tanto la Supercopa de Europa del 2026. Los de Emery, por su parte, ya tienen asegurada esa clasificación para la Champions League vía Liga, y el Friburgo disputa además esta primera final europea de toda su historia después de convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo tras vencer a equipos como el Genk, el Celta o el Braga. Veremos qué pasa esta noche, estaremos muy pendientes de ese partido. Vamos ahora, para cerrar las noticias, con Portugal, porque ya tenemos convocatoria, Eric. Efectivamente, otra de las favoritas a este mundial. Portugal ya ha presentado su convocatoria oficial. La selección portuguesa dio a conocer esa convocatoria, donde evidentemente está Cristiano Ronaldo jugando su 6º mundial, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Pues Estados Unidos, México y Canadá 2026 será su 6º mundial y en principio el último, porque con Cristiano nunca se sabe, pero vamos, en principio debería ser el último. El astro portugués llega con 143 goles con Portugal en 226 partidos e intentará aumentar esos goles, evidentemente, para que su selección llegue lo más lejos posible. Fue curioso ese anuncio, porque Roberto Martínez, el entrenador de Portugal, anunció a 27 futbolistas más uno. Recordemos que la lista son de 26, pues ha anunciado a 27 porque ha puesto un portero más, de cara a ver qué portero le convence más, imagino como tercer portero, porque tanto José Sá como Diego Costa van a ir probablemente, pero bueno, veremos cuál es ese tercer portero. Y ese más uno fue por Diogo Jota, el futbolista del Liverpool, que antes de empezar esta temporada falleció en un accidente de tráfico, y que bueno, han querido recordarlo de esa manera pues especial la selección portuguesa, porque lo normal es que hubiese ido a este mundial. Evidentemente desde aquí también pues queremos recordarlo. Hay que decir que simplemente esta selección portuguesa llega con grandísimos nombres, especialmente en el centro del campo, por destacar algunos: João Neves, Bruno Fernández, Vitinha, Bernardo Silva. Bueno, ya sabemos que tienen ahí uno de los grandes centros del campo de este mundial. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Me imagino que el foco de atención está puesta en el Madrid, ¿no? Al margen ya de las elecciones, vamos a ver qué pasa. Si Riquelme por fin está convencido del paso que va a dar, se va a presentar, sería bueno para que la gente al menos conozca su cara, sepa quién es este empresario de 37 años que quiere ser en el futuro presidente del Madrid, con permiso, lógicamente, de Florentino Pérez, que en esta ocasión yo creo que no va a tener ningún problema para seguir siendo el amo y señor del equipo madridista, siempre y cuando lo quieran los socios, que en definitiva de momento son los que mandan, a no ser que cambie esto en unos años y el Madrid se convierta en una SA a la alemana, tipo Bayern de Múnich. Esperemos acontecimientos. Pero bueno, Mourinho, es el objetivo, claro, ya está más o menos amarrado. ¿Cuándo lo van a presentar? Esa es la pregunta del millón. Si hay un proceso electoral, ¿lo puede hacer Florentino Pérez? Podría hacerlo, porque ahora ya no hay junta gestora. El presidente sigue siendo presidente hasta que, si pierde las elecciones, tome el poder el nuevo presidente. Cosa que de momento me imagino que no va a suceder. Mo ha pedido poder para fichar jugadores para la planificación deportiva y lógicamente también para intentar poner orden en ese desorden del vestuario.
¿Será capaz de convencer sobre todo a Vinicius y a Mbappé para que sean un solo jugador y funcionen en beneficio de Madrid? Esa es la gran asignatura pendiente que tiene el portugués. Ya lo sabes, Mourinho, es lo que te espera. Pues Pedro Pablo Parrado, como siempre, pone los puntos sobre las IES y esa llegada de Mourinho que parece inminente. Cuando sea oficial, lo comentaremos aquí en Deportes en Libertad. Vamos a hablar con la tertulia a mi derecha, Daniel Ortega, como siempre, lo tengo aquí a la derecha. Y a mi izquierda, como suele ser habitual, ¿Qué tal, Gonzalo Eric? Sánchez Arjona, nuestro rubio de confianza para ciertas cosas. No se fíen tampoco de todo, ¿eh? No se fíen del todo, no hay que fiarse del todo de todo el mundo. Pero vamos a fiarnos de los favoritos al Mundial de Gonzalo Sánchez Arjona, porque hoy vamos a hablar de favoritos, de decepciones, de sorpresas de cara a este Mundial 2026. Empezamos por Gonzalo. ¿Quiénes son tus 5 favoritos? A ver si coincidimos. A ver, yo como... En orden, ¿eh? Sí, sí. En orden. por favor. En orden. Como primera opción... No, vamos a empezar por la quinta, para dar un poquito así de... por la quinta, vale. La quinta he puesto a Argentina. Puesto a Argentina. Ahora hablaremos. Veo una Dilo si quieres veo, seguidos. sí, veo una selección potente, pero que le faltan cositas. Ujú. La cuarta he puesto Inglaterra. Porque tiene muy buenos nombres y tiene buen entrenador. Creo que luego al final no termina siempre de rematar, pero bueno, finalista de la Eurocopa, la veo con opciones. Tercera, Francia. Creo que Francia tiene que estar siempre Tercera Francia. en el Mundial. Grandes jugadores, Mbappé, experiencia en mundiales. Francia favorita siempre a ganar todo. Segunda, he puesto a Portugal. Además, tú has mencionado unos cuantos jugadores, solo son del medio campo y creo que es una selección muy completa en todos los aspectos del campo. Último mundial de Cristiano, creo que va a ir a muerte. bicho. Y creo que todo el equipo va a ir a muerte por Cristiano. Creo que pasa un poco como con Messi, creo que va a pasar un poco con Portugal. Y me gusta cómo juegan, aunque a ti no te convenzca el entrenador, a mí sí. Y primera, he puesto a España. Es verdad que antes la veía mucho más favorita que ahora, viendo las lesiones que estamos teniendo, pero bueno, para mí sigue siendo favorita, seguimos teniendo jugadores muy buenos, campeones de Eurocopa, y bueno, hay que confiar siempre en España. Dani, vamos contigo. Vamos, pues a ver, yo discrepo un poco con Gonzalo en cuanto a esas posiciones. En el quinto lugar... Qué rico. Muchas gracias, Gonzalo, por esa Perdona. tos. Te lo agradezco. Sí, en el quinto lugar sí que coincido con... Había dudado entre Argentina y Brasil, pero me decanto finalmente por Argentina. Bueno, después de conseguir ese último mundial. Yo creo que este año, bueno, no es el mismo equipo que el de aquel mundial, pero bueno, sigue teniendo esa base y yo creo que bueno, puede pelear este mundial también. En cuarta posición, a lo mejor para sorpresa de muchos ya estoy viendo oyentes... que- ¡Ostras! Sí. Lamentablemente he puesto a España, pero por bueno, pues todas esas últimas noticias y por cómo llegan muchos jugadores, ¿no? Al final, o muchos que están pues, pendientes de esa recuperación, de cómo llegan, si llegan al 100% o no. Yo confío, hay que decir que no estoy dando ni por mucho menos por perdido el Mundial para España, pero creo que Pero lo va a casi. tener más complicado. Lo va a tener más complicado de lo normal. En tercer lugar he puesto a Portugal. Yo creo que tiene una selección muy joven con grandes jugadores, un last dance también de Cristiano Ronaldo. Bueno, veremos cuál es el rendimiento de la selección portuguesa, pero yo la veo un puntito por encima de España para este Mundial. Y luego las dos primeras, en segundo lugar he puesto a Inglaterra, como comentaba Gonzalo, yo creo que también tiene un muy buen equipo, también muy joven, viene demostrando también en la anterior Eurocopa grandes partidos, o sea, yo creo que es un equipo muy difícil de debatir con un gran entrenador y en primer lugar para mí la clara favorita es Francia, sin ninguna duda, después de, bueno, decir el otro día esa convocatoria, no esa delantera, para mí es totalmente letal. Hay que ver luego cómo juegan en la selección, no es lo mismo individualmente esos jugadores en sus equipos, pero yo creo que sin duda Francia para mí es la favorita. Oye, me gusta que no estemos de acuerdo prácticamente en nada. Esto me parece interesante. Yo la quinta tengo, vosotros la tenéis más arriba, yo Portugal. Porque creo que no ha hecho buenas presentaciones en los últimos torneos internacionales, quitando esa Nations League, evidentemente. No me gusta nada Roberto Martínez, pero nada. No me gustaba con Bélgica, donde es verdad que llega a unas semifinales de Champions, pero yo creo que tenía equipo para más. Pierde, si no recuerdo mal, contra... creo que fue Croacia, me parece, no me acuerdo. Pero vamos, llega en 2018, como digo, a esas semifinales del Mundial. Me parece que hay muchos jugadores que están infrarrindiendo con su selección. Véase Joao Neves, que a veces juega de lateral derecho, ni sin ningún sentido en mi opinión. Nuno Méndez no lo veo como con el PSG. Bueno, Vitinha tampoco. Y el último Last Dance de Cristiano, al que yo
creo que llega un poco mermado físicamente. Me refiero en cuanto a que, pues evidentemente no es el mismo Cristiano del anterior Mundial ni siquiera. Cuarta, yo pongo Inglaterra, la pongo más bajo que vosotros dos. Bueno, no, la pongo en el mismo puesto que Gonzalo, un poquito más bajo que Dani. Inglaterra es un equipo que me parece tiene una selección brutal y que si no se llamase Inglaterra y se llamase Brasil, la podría mucho más arriba. Pero es que se llama Inglaterra y es que siempre pechea Inglaterra. Además que no me gusta cómo juega, es un equipo que veo muchos perfiles del mismo estilo, véase Cole Palmer, véase incluso Harry Kane que baja un poco, Bellingham. Me cuesta verlo, Saka no está en un buen momento, me cuesta un poco, no tiene un grandísimo portero, entonces la bajo un poco y además teniendo en cuenta que suele pechear. Tercera, Argentina, la pongo más arriba que vosotros dos. Sí, yo quinta he puesto, sí. Creo que es de las 5 la que peor plantilla tiene, pero la que mejor equipo tiene. Me parece, porque creo que han demostrado que como equipo siempre pues se ponen por encima de lo que se espera de ellos. Y yo la pongo como tercera. Segunda, pongo a España. Era mi primera hasta hace un par de semanas, pero es cierto que las ciertas dudas, ciertas lesiones me hacen bajarla. Y encima ver la convocatoria, como bien decía Dani, de Francia, pues me hace todavía ponerla por delante a los franceses, porque es que esa delantera me parece que es brutal, es la mejor delantera del Mundial, con mucha diferencia y bastante lejos de la de España, diría yo, aunque es verdad que España tiene a Lamine, pero es que los 7, 8 delanteros que tiene Francia, porque ya no es solo Mbappé, Mbappé, Dembélé, tal, bueno, todo, creo me hace ponerla por delante de España. Vamos ahora con las decepciones rápidamente. Empiezo por ti otra vez, Gonzalo. ¿Qué decepciones esperas para este Mundial? Rápido. A ver, he apuntado 3. He puesto Alemania, Brasil y Holanda. Holanda, típica selección que siempre tiene buenos jugadores, pero termina pecheando. Brasil creo que pasa un poco igual. Creo que no va a terminar de cuajar Ancelotti, por lo menos lo que he visto de Brasil no me termina de gustar cómo juegan. Luego un Mundial es otra cosa, ¿no? Y luego he puesto a Alemania, que tiene buenos jugadores, pero no es la mejor generación. Además, viendo los problemas que están teniendo en la portería, que Ter Stegen lesionado, que no se sabe si va a llegar, que igual vuelve Neuer después de haberse... Creo que ahí va a fallar. Y después de la Eurocopa, que también los eliminó España, que es muy prontito, creo que este Mundial del estilo. Dani. Yo coincido en una con Gonzalo, que es Alemania. Yo también la tengo, Alemania. Sí. Yo creo que bueno se lleva viendo los últimos años que no es ese gran equipo, ¿no? que recordamos de otros mundiales, otras Eurocopas. Sí, 2014, por ejemplo. Y también he puesto a Bélgica, curiosamente, porque creo que también ese cambio generacional, ¿no? Que lo comentábamos el otro día además en redacción, no es el famoso equipo de Bélgica que le ponía complicaciones a cualquiera de las grandes selecciones. Sí, faltan grandes nombres. Yo tengo a Alemania, como bien decía Gonzalo, y la otra que tengo también apuntada es Brasil. No confío prácticamente nada en Brasil, que tú también la tenías. Sí, también la he dicho yo, sí. No confío en Brasil, no me gusta su centro del campo. Es verdad que arriba tiene cosas, pero me falta ese tipo de perfil. Por último, sorpresas. Empiezo yo... Bueno, vamos a otra vez con Gonzalo, pero rápidamente. Sí, 2 sorpresas. Bueno, he puesto la primera Colombia. No sé por qué tengo esa sensación. Además, bueno, un guiño un poco a Guillo, que seguramente le hará ilusión. Y otra que he puesto es Marruecos, que bueno, no creo que sea sorpresón porque ya hizo buen papel en el otro Mundial, pero bueno, no creo que tenga una selección como para decir, vamos a estar en unas semis. Pero le doy un poco de... Llegando a Copa África, es verdad que han cambiado de entrenador, pero bueno. A mí sería poca sorpresa, si llega lejos Marruecos. Pero bueno, te la compro, Dani, rápidamente. Yo también he puesto a Marruecos. Es verdad que quizás no es tanta sorpresa por lo que comentas, pero bueno, yo creo que es una selección, no solo Marruecos, también a lo mejor alguna otra selección africana puede dar alguna sorpresa, pero mi apuesta es para Marruecos. Y para mí, la que sí que va a dar la sorpresa es Ecuador. Desde aquí, para nuestros amigos ecuatorianos, decirles que tienen una de las mejores defensas probablemente de este Mundial, y tengo muchas esperanzas, la verdad, en este equipo. Yo también tengo el nombre de Ecuador porque tengo la sensación de que es un equipo súper correoso. Creo que queda segundo en la clasificatoria para el Mundial en Sudamérica, entonces cuidado con Ecuador. Y tengo otros 2 nombres, Japón, no sé, tengo esa perra, es que se ha lesionado, y Suecia. Cuidado, Suecia, que llega muy mal, y cuidado. Bueno, terminamos hasta aquí Deportes. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube oficial Deportes en Libertad, para estar atentos a toda la actualidad deportiva, con la que volveremos mañana jueves. Estaremos aquí.